Pues aquí seguimos, 2 y 7, 5,9, no queréis que de champán porque no es cierto, 5,9 grados en el estero de la Gran Vía, y la verdad es que estamos todos perfectamente con un montón de historias. Yo muy impactado con la historia de los animales. A mí me gusta mucho esa conexión que hay animales-hombres y que me demuestra que, bueno, que hay algo ahí extraño, ¿no? En nuestro interior, que se intercomunica. Un montón de mensajes, un montón de historias, muchos mails, o sea, tanto el 7640, por supuesto es gente más de aquí, pero mucha gente por los mails de otros puntos del mundo. Katia Rocha, ¿estás por aquí? Por cierto, la cerillera, que querías una copia. Yo quiero una copia, que era uno de mis cuentos favoritos. Sí, pero a mí de pequeña era uno de mis cuentos favoritos y me gusta mucho. La niña en la nieve, pobrecilla. Me he hecho una representación tan bonita a los compañeros de la SER que me gustaría mucho conservarla. Y es que no sé si sabes que ahora en el 2005 se va a celebrar el bicentenario del nacimiento de Hans Christian Andersen. De hecho, se está haciendo, por ejemplo, en Madrid una representación de sus mejores cuentos, se llama La Reina de las Nieves. Bueno, en Madrid, que es aquí donde yo vivo, pero en la mayoría de las ciudades españolas se está haciendo recreaciones de los cuentos de un cuento muy célebre, ¿no? Muy importante. Un cuento muy célebre, de los primeros que él escribió y de los primeros que se tradujeron al castellano a principios del siglo XIX. Estaba inspirado en unos grabados enviados al autor para que escribiera un cuento sobre alguno de ellos. A él le gustó esta historia de la niña que, obligada a pasar la Navidad en la calle, a la intemperie, busca la luz y el calor, a los pequeños fósforos que ha intentado vender sin éxito durante todo el día. Bueno, pues Christian Andersen fue hijo de un humilde zapatero, nació un 2 de abril en Odense, en Noruega, y su madre trabajaba lavando ropa. No había estudiado de pequeño, recibió muy poca educación, pero su padre cultivó su imaginación contándole historias fantásticas y enseñándole a crear su propio teatro de títeres. Con tan solo 14 años se escapó a Copenhague para tratar de convertirse en actor o cantante. Trabajó para Jonas Collin, director del Teatro Real, y le financió sus estudios y publicó así diferentes obras de poesía, obras de teatro. Lo más famoso que tuvo fue esos 150 cuentos infantiles que le han establecido como uno de los grandes de la literatura mundial. Uno de los más vendidos en todo el mundo. Sí, ahora la editorial Anagrama ha reeditado en castellano todos sus grandes cuentos, además con pequeñas reseñas contando la historia de cada uno, una joya de libro, ¿eh? Entre sus principales innovaciones como contador de cuentos fue destacar el uso del lenguaje cotidiano y dar salida a las expresiones de los sentimientos e ideas que previamente se pensaba que estaban lejos de la comprensión de un niño, pero que se ha demostrado que no es así. 80 idiomas han sido los que han traducido los cuentos de Christian Andersen y ha sido adaptado a obras de teatro, a ballets, a películas. Por ejemplo, una de las películas más celebradas el año pasado, La vendedora de rosas, estaba inspirado en esta cerillera de Hans Christian Bueno, siempre Andersen. es bueno conocer el origen de, fíjate, un noruego, su madre lavaba la ropa, no tenía estudios y fíjate, uno de los más vendidos de la historia. Danés. Por cierto, Andersen nos dejó esta triste historia, para mí, vamos, pero lo que nos están dejando los amigos son mensajes, no sé si de Noruega o de Dinamarca, pero de muy lejos, de todas partes. Mira, José de Suiza, que siempre nos escribe, ¿verdad? Ahí está. Oye, José de Suiza, felicidades, fuerte, José, porque es uno de los fieles. Que además le debemos un viaje a Interlaken, a visitar el parque de Erik von Däniken. Claro que sí. Un viaje nosotros pagarle, digo, pues estamos bueno. Erik von Däniken, el padre de la astroarqueología, que hizo el Mystery Park en Interlaken, digamos una especie de parque de atracciones con los grandes misterios, las pistas de Nazca, los moais de Isla de Pascua. Estaría muy bien hacer un programa de Milenio desde allí. Además sé que von Däniken habla un poquito de castellano, sería una entrevista magnífica, y con José de Suiza ahí de Cicerone. Claro que sí, vamos a intentarlo. Bueno, antes os decía que nos escribió un oyente de Carolina del Norte, nos contestaba diciendo, habéis dicho mi nombre, David Labarta, nos está escuchando desde hace más de un año por internet, está allí por motivos de trabajo, él es de Valencia, y dice que gracias a nuestro programa hoy se siente mucho más cerca de España, porque allí no tiene familia, está solo, y gracias a nosotros hoy se siente más acompañado. Así que desde aquí un beso muy fuerte a David Labarta, pues eso, que nosotros estamos encantados de que nos acompañen a nosotros. Desde Idaho, que lo contaba yo, María Lourdes dice que está allí pasando la Navidad con su familia, que ella vive allí y que también por internet. Escucha, exactamente, por internet. Otro oyente dice en Pasadena, California, está escuchando. Pasadena. Sí, está preparando la cena de Nochebuena con toda su familia, porque ellos todavía no han cenado, claro, y nos está escuchando desde allí, desde California, además con buen tiempo, pues mira qué gozada. Vamos intercalando mensajes, compañeras, porque ha habido de todo, ¿no? Con los animales ha habido una auténtica revolución, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad es que sí, nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, en el barrio de Shibuya, en Tokio, hay una estatua de un perro que iba todos los días a la estación de metro a acompañar a su amo, y una vez muerto el amo, pues continuó yendo al mismo sitio, a la estación de metro. Las estatuas de perros que han hecho cosas extrañas no son tan poco frecuentes como yo pensaba, y que solo estaba la de Córdoba. Yo te voy a contar de tradiciones. Asier de Bilbao y Raúl Falcón desde Orense nos cuentan la misma tradición, que en Navidad siempre dejan un plato puesto y comida para los que no están
físicamente, pero sí en espíritu. Esa es una tradición también de los judíos. Muy interesante, ¿eh? Y curiosa. Vamos con más sobre animales. Hola amigos, yo me encuentro malusquillo en cama y tengo a mi perro tumbado junto a mis pies. Nos dice un saludo desde Ceuta y felices fiestas. También que después de morir su perro, un amigo que se llama Julián seguía oyendo su típico aullido por las noches. Que hemos escuchado antes. Guillermo nos cuenta otra tradición que yo creo que es más bien una manía suya. Dice que él toma 13 uvas en Nochevieja en lugar de 12 para desafiar la suerte. Vicky, mi perrita, me despertó porque yo estaba sufriendo una apnea. Solo ella se dio cuenta, mi novio ni se enteró. Una sensibilidad especial, que a veces no captamos nosotros, bueno, y sobre todo los hombres, somos bastante tarugos en ese aspecto, y los animales tienen sensibilidad muy desarrollada. Bueno, José Manuel González nos cuenta que en su casa lo tradicional es comprar el roscón de Reyes, se desayuna chocolate si hay algo, y al que le toque el regalo paga y compra otro roscón. En mi casa lo que se hacía era por debajo, estaban todos los dedos de mi hermana Nancha marcados para cogerse ya la sorpresa. Estamos hablando de tradiciones, además tenemos sorpresas a ese nivel, tradiciones y cosas que se hacen solo en estas fechas. Bueno, y lo del cuento, que mucha gente está llorando con ese cuento. Óscar de Manresa, estoy llorando por ese cuento, nos lo dice. Y también Luis de Varillana nos ya dice... Ya lo decía yo que... para niños, muy alegre. Luis de Vallirana, yo de pequeño vi la película de dibujos sobre la historia de la cerillera y me hizo llorar. Feliz Navidad. Y un Piro desde Tarragona que nos dice: Bones festes, tened piedad de los que somos de lágrima fácil. Qué bonito el cuento. Pero si ese hombre está muy avezado ya en investigar lo extraño. Por cierto, que hay un mensaje también anda el Pedro Jiménez, no digo quién es, que dice: por favor, dejarme el programa y hablar de lo que sea. No a la censura. Pedro Jiménez, me suena ese nombre. Quién será, pero quiere hablar a toda costa. Tenemos aquí bloqueado. Pobrecito, déjale venir. Bueno, una tradición que a mí me gusta mucho de Euskadi es la del olenchero, que le deja los regalos, pues lo que sería un Papá Noel vasco, el carbonero, ¿no?, que descendía de las montañas. Pues un saludo a todos los barcos que nos dicen Zorionak, eta urte berrión. Felicidades. Exacto. Y feliz año nuevo a todos los vascos. Pareces de Azpeitia, por lo menos. Sí, bueno, claro que sí. Y Carlos de Vitoria también nos dice, bueno, que Zorionak a Milenio 3, que está también esperando al olenchero, y que, bueno, que a ver si también nos deja algo a los oyentes de Milenio 3. Vamos a parar un momento aquí. Dime. Hay una chulísima que me ha gustado a mí, un poco tétrica, pero es que me ha dado que Vamos pensar. a ir con lo tétrico después, pero bueno, venga, dime. Es que me ha dado que pensar. Resulta que sabes que siempre los números de lotería de Navidad se compran donde se han tenido grandes desgracias y demás. No sé si es, porque me lo han contado algún oyente alguna vez. Sí, bueno. Un punto kilométrico. No, ha sucedido justamente hace unos días. Ha sucedido hace unos días. Y ha sido una desgracia. Y sí, efectivamente es un coche kilométrico. Se trata de 4.450, sí. Se trata de ese tristísimo accidente que ocurrió hace 2 semanas aquí en Madrid. Sí. Los padres murieron en el acto, los 2 niños los salvó un camionero. El punto donde ocurrió ese accidente fue el 54,600, que ha sido el gordo de este año. Nos lo envía Jesús desde Calatayud. Fíjate, a mí me da la impresión, y de eso tú sabes un poco, Katia, de leyendas urbanas y demás que debemos hablar, que puede ser así. Esto me parece una coincidencia dramática nada más. Otra cosa es como lo que hablábamos de Sword. Todo el mundo está hablando de Sword, de caramba. Incluso aquí estaban antes los directores de la cadena SER y lo hablaban abiertamente. Bueno, lo de Sword, qué curioso, ¿no? Con el porcentaje mínimo que hay, ¿por qué ese nivel de aciertos? Yo no sé, una cosa es eso y otra cosa es que coincida con una fecha o con un punto kilométrico. Ahora, claro, si grandes desgracias en la carretera hay tantas, pues es normal, ¿no? En ese aspecto. Pero así nacen las nuevas leyendas urbanas. Sobre todo destacar a Javi, que es portavoz de todos los oyentes, que dan las felicitaciones al equipo de producción de la cadena SER, con Merallo y Mariano Revilla al frente, que es que ponen ya los nombres de todos. Aquí los oyentes cogen un cariño que es tremendo, así que desde aquí... Igual es alguno de ellos también, enviándome uno de los mejores Merallo que le está mandando. Merallo mandándose una felicitación. Bueno, Katia, luego seguimos con toda la información. Mitos y ritos de la Navidad hay muchos. Por ejemplo, en Tierra Santa. Carmen, ¿cómo se estará viviendo la tierra donde surge todo esto, donde realmente cobra fuerza toda esta serie de tradiciones? De una manera especial, porque cuando paseas... Es la primera sin Arafat, por ejemplo. Por Belén, claro, la política siempre, la sangre siempre está ahí. Sí, es la primera sin Arafat, toda la movida que está viendo ahí siempre. Nosotros conocemos esa zona. Y Juanma Frasquet, vamos a escuchar un poco, por favor, porque es que esta banda sonora es increíble. La Pasión, Mel Gibson, la película más vista de todos los tiempos. Por algo será, ha llegado al fondo de mucha gente, al fondo del arquetipo. El Código da Vinci, el fenómeno mundial más importante de la literatura del siglo XXI, toca el arquetipo de Jesús. ¿Por qué todo lo que tiene que ver con Jesús nos atrae? Gente a favor, gente en contra, da igual, en el fondo nos atrae. ¿Qué más da el sentido? A mí, por ejemplo, a favor, por supuesto. Tierra Santa, Patricia Salas, corresponsal de la cadena SER. ¿Cómo se está viviendo allí donde nació Jesús de Nazaret? ¿Cómo están preparando la Navidad?
¿Cómo la están celebrando? ¿Qué está ocurriendo? Será la primera Navidad sin Arafat, el raíz palestino, aunque musulmán, acudía siempre a la Basílica de la Natividad, excepto los últimos 3 años que estuvo confinado en la Mucata. Hoy se le recordará sobre una silla, una kufilla, el típico pañuelo palestino que llevaba siempre sobre su cabeza. Pero esta noche hay novedades. Abu Mazen, el candidato a la presidencia palestina por Fatah, y el presidente palestino en funciones acudirán a una misa del gallo que en los últimos años ha sido menos multitudinaria debido a la intifada. Israel y la Autoridad Nacional Palestina barajan cifras que oscilan entre los 4.000 y los 5.000 peregrinos, aunque muchos belenitas dudan de una afluencia tan grande, dudan desde el desencanto de los últimos 4 años que los ha llevado a la pobreza, pues la ciudad en pleno vivía del turismo y de los peregrinos. La Navidad hace tiempo que dejó de ser multitudinaria y son pocos los que lo celebran, y si lo hacen es de manera sencilla. Para los cristianos árabes de Belén lo peor es no poder comprar algún regalo para los niños, pues el paro ha hecho estragos en las economías familiares hasta el punto de que muchos han emigrado a otras zonas. Se acostumbra a hacer una comida el día de Navidad, y a los postres suelen acercarse los vecinos musulmanes para compartir al menos los típicos dulces, siempre rebosantes de miel. Pese a algunas decoraciones que también hay en la ciudad vieja de Jerusalén, el resto será humilde. Los grandes fastos en la plaza principal, como hace unos años, ya no se celebran, ya no hay peregrinos y las televisiones del mundo no parecen muy interesadas. Con la esperanza puesta en el próximo año, muchos palestinos confían que a partir de ahora los peregrinos regresen a Belén y con ellos la vida a sus calles. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La música inquietante que nos trae el amigo Carlos Barroso, como es habitual en él, esa especie, fíjate, son sonidos que también nos retrotraen ese tiempo. Por cierto, que acabamos de saludar ahora a Francisco Contreras, otro de los compañeros de este equipo, de esta gran familia, que se unirá luego a nuestra tertulia. La verdad es que estamos encantados de estar aquí en esta Navidad tan especial, y además sintiendo de un modo pues afectivo todos vuestros mensajes. 640, lo recordamos siempre, esas 3 cestas del misterio especiales. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Efectivamente, y qué cantidad de gente. Lo de los animales queda claro, sé que es mi cantinela, pero hay que hacer un dossier especial sobre el sexto sentido de los animales, porque quien tiene un animal sabe lo que pasa con estas cosas. Por cierto, Reyes Magos, una de las figuras que dentro de poco pues invadirán todo el territorio de nuestras tradiciones. Reyes Magos, que por supuesto existen, claro que sí, están ahí, pero lo que no sabemos bien es por qué hay algunos cambios. Dicen que antes eran más, incluso algunas culturas hablaban de 12 Reyes Magos, luego han quedado 3. Y eso de 60. De 60. Bueno, de momento vamos a escuchar a Sebastián Vázquez, a ver qué nos cuenta él. Mateo es el único que los menciona, y además se utiliza el término mago, pero no menciona ni su número ni su nombre. En las iglesias antiguas, por ejemplo, Siria y Armenia, creían que eran 12, e incluso en la iglesia copta se habla de la cifra de hasta 60 Reyes Magos. Pero es Orígenes, en el siglo III, el que, atendiendo precisamente a los presentes, que sí cita Mateo, de oro, incienso y mirra, pues ya le pone ese número, y ya es porque el término mago es peyorativo, entonces ya le ponen la condición de reyes, ¿no? Y luego podemos decir como ejemplo pues que Baltasar pues no fue negro hasta el siglo XVI, pero esto se debe a una política ecuménica, de tal manera que los 3 Reyes Magos ya aceptados como oficiales, bueno, pues cada uno representaba una raza. 2:23, en directo, la Nochebuena, Milenio 3, los Reyes Magos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué misterios esconden? ¿Qué cuentan las diferentes culturas? ¿Qué cuentan o qué contaron los diferentes artistas? Carmen. Pues de quienes hoy conocemos como los Reyes Magos solo se habla en el texto de Mateo. Es poco lo que se dice sobre ellos. Ya en tradiciones posteriores es cuando se les comienza pues a tener en cuenta y a hablar de los 3 Reyes Magos que fueron hasta el portal de Belén a llevarle eso que nos decía Sebastián Vázquez, el oro, la mirra. Hasta el siglo IV los magos fueron 2, 4, 6, 12 o 60 según fuera la tradición, ¿no? Hacia el primer cuarto del siglo III, Orígenes afirmó taxativamente que los magos habían sido solo 3, una postura que acabó prevaleciendo desde el siglo siguiente. Entrado ya el siglo III, Tertuliano, para evitar la mala fama que tenían los magos persas, transformó a los magos en reyes de Oriente. Qué curioso, o sea, el mago era poderoso pero estaba mal visto. Es como una leyenda urbana, ¿no? Que se van transformando según pasa el tiempo. Bueno, luego iremos con estas leyendas urbanas y veremos algunas terroríficas, cómo se han ido transformando. Déjame que diga una cosa nada más. Alcánzame ese libro, Carmen.
Es un libro que nos han mandado y por lo tanto claro que le vamos a hacer publicidad, porque es un libro fantástico. José Manuel Pedrosa, al que queremos tener en este programa dentro de muy poco, es profesor de teoría de literatura y literatura comparada de la Universidad de Alcalá. Ha hecho un libro que se llama El autoestopista fantasma y es una recopilación increíble de leyendas urbanas, pero nos hemos dado cuenta, y hay la sorpresa, que muchas de las leyendas urbanas son ya contenidos de Milenio 3. Es decir, los chavales de 15 y 16 años, a través de internet, están hablando de casos como el de la niña de Vallecas, el cortijo jurado, viandas, casos que hemos contado aquí. Y que se van transformando. Y cada uno va metiendo a ser un alucinante. Componente nuevo. Ahora dan miedo, ¿eh? Luego vamos con ellos, pero dan miedo. ¿Qué me contabas? Pues te cuento más cosas de los Reyes Magos. En un mosaico bizantino de mediados del siglo VI, en San Apolinar Nuovo, en Rávena, en Italia, aparecen por primera vez sus nombres actuales, pero los tres magos aún iban ataviados a la usanza persa. En el siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20, una descripción física que discrepaba mucho de todas las anteriores. Baltasar, además, sí que fue blanco hasta el siglo XVI, época a partir de la cual se la representó como de raza negra por necesidades estratégicas de la Iglesia. Qué chasco, ¿verdad? Yo que siempre pedía a los Reyes Magos que me trajera a Baltasar, siempre. Yo creo que a muchos de los niños es lo que mejor le cae. En Occidente no comenzó a celebrarse la adoración de los magos hasta el siglo V. Los Reyes Magos no empezaron a traer juguetes a los niños hasta mediados del siglo XIX. Y la actualmente imprescindible Carta a los Reyes comenzó a popularizarse durante el primer cuarto de siglo del siglo XIX. Habrá niños que estén escribiendo las cartas, sí, ¿no? Ya las habrán escrito mucho, sí, Iker, claro que ya sí. en esta época está ya escrito y bien escrito, ¿no? Bueno, igual estén escuchando Milenio, ¿eh? Desde que sacan los catálogos esos de juguetes que igual estén escuchando los grandes Milenio. almacenes traen, los niños ya empiezan a escribir las cartas. Por cierto, otro de los grandes iconos, el Belén. Escuchamos a Sebas. La idea del Belén se debe a San Francisco de Asís. En 1223, después de leer el Evangelio de Lucas, pensó en recrear la escena del nacimiento en una gruta de Greccio, esto cerca de Rieti. Pero fue Santa Clara, la compañera de San Francisco, ya muerto la que empieza la costumbre de poner un Belén en los conventos franciscanos. Y ya cada novicia, a su ingreso, debía llevar una figurita para el Belén. Pero es en el siglo XV, ya en Nápoles, es cuando aparecen las figuritas de barro que conocemos. Se propaga allí primero la costumbre, llega a España, luego a partir de Carlos III, estamos hablando a principios del siglo XVIII, y después ya al resto de la Europa católica y ya más tarde a América, difundiendo esa costumbre principalmente pues los franciscanos. Y vamos a hablar del origen de estos belenes. En el siglo II se adoptaron temas del nacimiento de Cristo y hay algunas muestras de estas representaciones, por ejemplo en la catacumba de Priscilia, en la que aparece por primera vez la Virgen con el niño en brazos y a su lado el profeta Isaías apuntando con el dedo hacia una estrella. También podemos encontrar en un pedazo de sarcófago datado en el año 343 representado la adoración de los pastores, el buey y el asno. 343. En otro sarcófago, también del siglo IV, se muestra una escena de la Epifanía con la Virgen, el niño y los reyes. Pero verdaderamente quien introdujo la tradición de poner belenes fue San Francisco. Tras su peregrinación a los santos lugares solicitó una autorización al Papa Honorio III y una vez obtenida hizo instalar un pesebre con paja dentro de una cueva del pueblo italiano de Greccio, próximo al convento donde estaba el santo. Preparó una representación viviente de un pesebre con una mula y un buey, considerándose desde entonces esta representación como el origen del belenismo. Cuenta la leyenda que debido al frío un muñeco fue elegido para representar al niño Jesús y en la hora del nacimiento el muñeco empezó a llorar. Como referencias más antiguas que tenemos respecto a los primeros belenes que se realizaron en el mundo se encuentra el que hizo Arnolfo di Cambio en Florencia en el año 1289. Era arquitecto y, por ejemplo, se construyó la catedral de Florencia y talló las figuras en mármol blanco. Durante los siglos XIV y XV las iglesias italianas se llenaron de hermosos belenes fijos y con el barroco se impulsó de forma definitiva la realización de belenes. El auge de la escultura, la incorporación del espacio escénico, todos ellos hizo que se introdujeran en las casas señoriales y de allí ya pasaron a que toda la gente, incluso los más humildes, tuvieran un Belén en sus domicilios. En España el Belén es introducido por la orden franciscana en el siglo XV. Carlos III, que había hecho del nacimiento una institución nacional en Italia,
mientras ocupó el trono de Nápoles, introdujo el arte del belenismo en España, encargando más de 200 figuras a artistas valencianos, por ejemplo. O murcianos después, como Salcillo, ¿no? Efectivamente. Caramba. Hizo un Belén, hizo que se construyera un Belén, el Belén del Príncipe se llamaba, para su hijo Carlos IV, y este Belén se caracterizaba por tener figuras de diferentes tamaños para que tuvieran perspectiva al ser colocadas. Fíjate qué curioso. Ahora te voy a contar una anécdota que es muy distinta, ya me conoces. Tú sabes, en Vitoria, en el Parque de la Florida, que seguro que muchos oyentes lo conocen, había una especie de muñecos vivientes, ¿no? Pues ahí contaban que Garayo, el sacamantecas, el célebre sacamantecas, uno de los primeros seres realmente demoníacos, ¿no?, que andaban por ahí, que mató a mucha gente, que les quitaba el unto, se iba por las noches antes de ser atrapado y se ocultaba entre los belenes. O sea, tú imagínate la escena de un Belén con las ropas, y uno de ellos era viviente, pero porque era este individuo, era Garayo. Tremendo, ¿eh? Qué curioso, sí. En algunos belenes sí que, por ejemplo, en España se empezaron a incorporar figuras que iban vestidas con los trajes tradicionales de cada provincia. Y también se han incorporado... El niño Jesús, vestido de jotero, por ejemplo. Hombre, no sé si el niño, podría ser. Niño Jesús. No, ya, pero decir que... Pero algún pastor... El cagonet que se pone en toda Cataluña, por ejemplo, esa figura que ya se ha extendido además por toda España. De nombre que muchos está belenes españoles, sí. Pero por cierto, déjame que te cuente una anécdota. Eso tiene una tradición, es por hacerlo más humano. ¿Es verdad? Bueno, pues fíjate, humano, estamos hablando, y no es ninguna cosa que sea falta de reverencia, estamos hablando del cagonet, ¿no? Que antes Juanma Frasquet nos ilustraba sobre esa figura. En Acera nos comentaba alguna serie de cosas, de que es una tradición, suena un poco raro, pero es que es verdad. Bueno, pues Gemma Nierga, nuestra compañera de La Ventana, quiere participar en este programa, por supuesto, porque también contamos con ella. Y nos ha contado una anécdota que me ha dejado sorprendidísimo, ¿eh? Lo comentábamos antes, ¿verdad, Juanma? Bueno, la conocéis todos, es Gemma Nierga, la reina de las tardes, y que dice: voy a retornar en el tiempo, como hacía antes José Ramón de la Morena, y yo os voy a traer otra anécdota distinta. Feliz Navidad a todos. Tenía ganas de contaros un recuerdo que tengo de esta noche, la noche de Nochebuena. Nosotros en Cataluña hay una tradición que es la de, y perdonadme, hacer cagar el tío. El tío es un tronco que durante el mes de diciembre lo tenemos en una habitación a oscuras, y cada noche los hermanos le poníamos de pequeños una pieza de fruta, un poco de turrón, algo para que el tío se lo comiera. A la mañana siguiente ya no había la comida. Y la noche esta, la de Nochebuena, mi madre se colocaba con el tío, este tronco, en su regazo, y los hermanos, uno tras otro, íbamos con un bastón, le dábamos golpes al tronco y cantábamos: tío, tío, caga turro, si no vols cagar, un cop de bastó, pamba, y un golpe. Y de ahí salían los regalos de esta noche. Un año el tío a mí me cagó un juguete, un muñeco era, que a mí no me gustaba, porque mis hermanos, todos varones, tenían coches, motos, y a mí pues me salió un muñeco de color rosa. Me puse a gritar contra el tío: tío, no me ha gustado nada este regalo. Mi madre dijo: bueno, vuélvelo a poner y quizá te caga otra cosa. Y perdonen que utilice este verbo, pero es que hay que decirlo así: el tío caga regalos. Y metí otra vez el muñeco, me volví, me di la vuelta, porque saben que ahí hay la magia del momento. Me di la vuelta, y cuando volví al tío, volví a cantar: tío, tío, caga turrón, si no vols cagar, un tros de bastó. ¿Y saben qué me cagó? Pues me cagó turrón, que era la señal de que me había portado mal, que el tío se había enfadado conmigo porque había notado que no me gustaba el muñeco de color rosa. Y yo me puse a llorar como una loca. Y ahí viene la lección de mis padres, que me dijeron: bueno, si el tío nota que te había gustado el muñeco de color rosa, quizá te lo vuelve a cagar. Yo ya saqué todas mis artes teatrales, dije: tío, me encantó. Volví a cantar la canción, me volvió a dar mi muñeco de color rosa, y me pareció el regalo más bonito del mundo. Nunca más he dicho que un regalo no me gusta. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Milenio 3, en la SER.
es un buen momento para encender la hoguera. Esas llamas reconfortantes alrededor de la cual, durante los últimos 2 milenios, las familias de todo el mundo se han sincerado, dando rienda suelta a esas historias que pocas veces encuentran otro momento para ser narradas. En una noche como esta, se entremezclan las leyendas y los sucesos reales, los enigmas y los rumores, los misterios auténticos y los secretos que solo hoy se revelan. Sí, es un buen momento sin duda para que todos conozcamos mucho más de esos inquietantes sucesos sobre los que hoy no nos da tanto reparo hablar. Dos y 35 y sí, lo habéis notado, cambiamos un poco el tercio, hemos hablado de tradiciones, hemos viajado por el mundo, hemos escuchado a Gemma, José Ra, un montón de amigos, hemos escuchado cuentos, pero en las Navidades, en fechas como estas, aprovechando que las familias se juntan en torno a la hoguera, a esa hoguera que crepita. ¿Estás escuchando, Carmen? Muchas familias están en torno esta noche también a la radio y que nos lo dicen los mensajes. Oye, no me podía imaginar que tanta gente esta noche estuviera escuchando la radio. Es increíble la cantidad de mensajes que estamos recibiendo y ahora los queremos también de otro tipo. Esas historias que habéis escuchado contar a vuestros abuelos, a vuestros padres, que habéis vivido, que se cuentan en algunos pueblos. Son historias que, como comentaba Carlos, parece que el rubor desaparece y algunas son increíbles. Yo recuerdo una Navidad en un pueblo, próxima era la Navidad, no había llegado todavía, y me contaban, se recordaba ya la gente, cómo iban a hablar, como cada año, Carmen, eran los años 90 principios, y siempre en ese pueblo, ¿sabéis qué historia se recordaba? Garganta la olla, en Extremadura, se contaba la historia de José Pancho Campo, ese pastor cuya lápida sigue ahí en una esquina de ese pequeño camposanto, y que dicen que murió de miedo. En su día recreamos su historia, una historia de un hombre, invierno, 1947, y escucha a una mujer, lo que parecía una mujer, que golpeaba la puerta de su choza mísera y decía: tengo frío, ábreme, ¿no sabes quién soy? Como veis, Juanma Frasquet ya está cambiando el tercio, ya todas las críticas de que la gente pasa miedo, pues a él, dirigidas a él, claro, porque historias como esta se cuentan. Yo igual cuento hasta alguna que he escuchado en mi familia, ¿por qué no? O tú. Claro, es que siempre se cuentan historias y muchas veces, al lado de esta hoguera que hemos encendido aquí en Milenio 3, van surgiendo poco a poco. Por cierto, que hay algunas y que nos han marcado bastante en Milenio 3, pero bastante. Y quería empezar con esa, Carmen. Voy a pedirle a Juanma que vaya hacia una cosa, hacia el documento 20 exactamente, porque es un documento que a mí personalmente me ha marcado este año, 2004. Luego con Santi Camacho, que acaba de aparecer también con Antonio María Moreno por los estudios de la cadena SER. Por supuesto, un abrazo, compañeros, se unieron a la tertulia. Pero me preguntan, en este año han pasado muchas cosas. Sí, pero es que hay una que a mí me dejó. Es una historia, Carmen, que he contado 28.520 veces fuera del estudio. Katia Rocha siempre se ríe diciendo que por qué lo repito, pero lo vais a entender, quien no lo escuchasteis. Hablábamos de apariciones en la carretera, en plena carretera, por ejemplo, a las 2:38. Pues más o menos a esta hora, Javier Martín de Zaragoza circulaba con su vehículo. Seguramente esta Navidad estará contando esta historia a sus familiares. Fue de impacto. Escuchamos el documento. Además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, no había ningún coche ni por delante ni por detrás, y puse las luces largas, y en el momento que las puse aparecieron a la izquierda, a 1,5 metros del coche, unas 7 o 8 personas, pero todas separadas entre 1,5 metros y 2 metros cada una, y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. ¿Tú conducías un automóvil o...? Sí, un coche, sí. Un coche. Iba con la mujer y con la chica. Exacto, ibas con tu mujer y con tu hija. Que venía atrás durmiendo en el coche. Ah, las dos iban detrás durmiendo, sí. Tú ibas tranquilamente, ibas oyendo la radio o sí, escuchando música. Iba oyendo la cadena SER, además, que empezaba el programa de hablar por hablar. Ajá. La 1:30 o así. Y entonces, tú circulabas y te encuentras un grupo de personas, sí. Pero que para que se hagan una idea los oyentes, unos miraban hacia el campo, digamos, y otros en la otra línea hacia el asfalto. Hacia el asfalto, pero estaban muy cerca del coche, a 1,5 metros así, o sea, estaban
estaban invadiendo el carril contrario, que no estaban parados pero además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados, no se movían nada y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Vamos a ver, Javier, es decir, tú ibas circulando y no es que estuvieran cada uno a un lado del arcén, sino que estaban estrechando el camino más todavía. Sí, estaban haciendo una fila, pero separados entre 1,5 y 2 metros, pero parados, o sea, uno con los pies mirando hacia la carretera, hacia el coche, y otros hacia atrás. Era una cosa muy rara. ¿Qué pensaste? Cuando tú vas circulando en ese momento en la recta, en un principio, ¿qué piensas? Yo en un principio me quedé paralizado, o sea, no... Y vi que eso no era normal, o sea, me di cuenta que lo que vi no era normal. Pero vamos, en ese momento me quedé paralizado, me quedé que... Incluso cuando pasé con el coche, miré por el retrovisor y seguían allí, o sea, que es que... ¿Redujiste la marcha? Iba muy despacio porque era de noche una carretera que no conocía y vamos, allí iba a 80 o así. Y los vi, vamos, sobre todo al último me fijé bien que iba con un sombrero como para el sol, un gorro así para el sol, iba con pantalones cortos y llevaba un cubo en la mano, que fue lo que más me sorprendió. Pero vamos, todos quietos. Un cubo en la mano. Sí. En total, entonces, ¿serían 8 personas a cada lado o en total? No, en total, 7 o 8 personas. Ah, y entonces vamos a ver, la descripción de estos personajes, vamos a llamarlos así, ¿a ti te parecen turistas de alguna manera o personas que están ahí extraviadas y no se mueven lo más mínimo? Tú dices que te fijas en el último exactamente, vas pasando y les oyes reírse o decir algo o les ves moverse. No, es totalmente quietos, además, ya te digo que le miré a la cara y la cara era todo negro, o sea, no tenían rostro, yo no vi ningún rostro, fue lo que más me sorprendió. Los pilotos rojos del coche de Javier Martín, un oyente más que nos llamó, van alejándose y sin embargo alumbran a esa extraña familia. 8 personas, separadas por el mismo hueco, 1,5 metros, con una pala, con un cubo. ¿Qué hacían ahí a esas horas? El gran impacto de Javier es cuando nos llamó para preguntarnos por una extraña coincidencia. Su mujer se despertó, aterrorizada, notaron que algo raro pasaba y verificaron en el mapa una cosa bien inquietante. Era un punto kilométrico exacto de la Nacional 340 a su paso por San Carlos de la Rápita. No conocían para nada el entorno. Justo en el lugar donde estaban esas 8 figuras estaba la entrada de un camping, el camping de los Alfaques, un camping que quizá los más jóvenes que hoy nos escuchan no les diga nada, pero fue un camping con 343 muertos, si no me equivoco, por la explosión de 46.000 litros de propileno líquido. Un camión cisterna se convirtió en una auténtica bomba atómica y la gente quedó carbonizada en las sillas, jugando las cartas, los niños con gorras y con cubos dentro del agua. Ese mismo día que Javier nos confesaba su historia, después de haber abierto los micrófonos para contar cosas que pasan a veces en las carreteras, conectamos con José Palanques, el decano de los periodistas de esa zona, que fue el primero con su cámara que entró en el camping de la muerte, julio de 1978. ¿Y qué es lo que vio don José Palanques? Don José Palanques, buenas noches. Hola, buenas noches. Don José, imagino que le pregunto por el camping Los Alfaques y aquellas escenas que usted vivió y todavía imagino que le llega un escalofrío, ¿no? Aquello fue tremendo porque cuando yo entré en el camping, aquello era realmente tremendo. Aquellas bombonas de gas que explotaban y la gente que chillaba, y aquello fue realmente algo para no olvidar jamás en la vida. ¿Ustedes cómo se enteran de la noticia, don José? ¿Cuál es el primer soplo, la primera noticia? ¿Cómo llegan hasta allí? Yo estaba paseando por Benicarló, que está a unos 7 kilómetros de ese lugar. Entonces oí pasar unos coches, unas sirenas, y me alarmé, como siempre, en busca de la noticia. Pesqué enseguida que pasaba algo y me marché detrás de uno de esos coches y llegué hasta el camping Les Alfaques, donde estaba el epicentro de la acción. Aquello fue dantesco. Cuando yo llegué allí y vi aquellos cadáveres que estaban como si fueran maniquís de cera esparcidos por el camping, y aquel tremendo, porque tengan en cuenta que hubo 333 muertos, y aquello fue realmente impresionante. Fue un acto realmente que difícilmente olvidaré jamás en la vida, porque fue uno de esos actos que se recuerdan para siempre. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
esa extraña coincidencia. Era el punto exacto donde ocurrió la gran tragedia, idéntica a lo que se ve pues más de 25 años después. 7640, palabra milenio, que está comentando la gente. Hemos cambiado el tercio, evidentemente. Pues José desde Madrid nos dice: de niño oí a correr a alguien por mi terraza de noche. Una mañana de nieve encontramos huellas de pies desnudos. Fran desde Madrid, buenas madrugadas y feliz Navidad. Yo estoy solo en mi habitación y estoy acongojado. Estando en clase noté un frío horrible y una respiración fría en la nuca. Detrás de mí no había nadie. Aún me da miedo cuando recuerdo esa respiración. Yo hace poco creo que lo conté, pero una de las cosas más inquietantes que hay cuando uno baja el Valle de los Reyes, en los procesos en los que el faraón viajaba hacia el otro lado, hacia la otra orilla, había una parte misteriosa en la que aparece gente sin cara, gente que le faltan los brazos, las piernas, y algunos siempre apartados del resto de esas figuras. Lo llaman el Kaibit, la sombra, ¿no? Es ese hombre, vamos a simplificarlo, que no ha logrado purificarse, que no ha logrado su alma, su espíritu, su Ka, viajar al cielo, se ha quedado perdido en mitad del lugar. Quizá, dicen, lo decían los egipcios, el libro egipcio de los muertos, por una especie de muerte traumática, ¿no? Muerte a destiempo, sin la posibilidad de que eso vuelva para arriba y vuelva a bajar, como creían que pasaba en el antiguo Egipto. Y entonces, fíjate, eso me llama mucho la atención, en la esquina de algunas de esas tumbas aparece un hombre sin rostro, como el que veía Javier Martín de Zaragoza, en una esquina, el Kaibit, la sombra. Tienes en las manos ese libro, inquietante, La autoestopista fantasma, porque precisamente esta historia de los alfaques surgió cuando, a través de los mensajes, nos llevamos la gran sorpresa increíble de que lo que parece una leyenda urbana, pues hombre, tiene testigos, nombres, apellidos, personas como vosotros y como nosotros que se encontró con ello. Ahora, la gran sorpresa de este hombre que invitaremos, por supuesto, y quizá vayamos recreando en las madrugadas algunas de estas historias, es que muchos de los casos que hemos contado en Milenio 3 y que hemos investigado han pasado a formar parte del colectivo popular que va transformando las leyendas urbanas. Quiero, Carmen, que nos leas esta historia, porque bueno, a Francisco, a Santiago y a un montón de gente les suena, a Juanma por supuesto, porque son historias que hemos contado aquí en Milenio y que hemos tenido las voces, son historias reales, pero que se van transformando cuando se cuentan en noches como estas, e incluso ya se transforman en otra cosa, les acoplan otras cosas. Escuchamos. En mi barrio de Madrid, Vallecas, en el Colegio Público Aragón, a un grupo de niños y niñas se les ocurrió hacer la ouija en los cuartos de baño a la hora del recreo para invocar al diablo. Cuando le invocaban, el vaso comenzó a estar caliente y a tener en el interior humo negro. El vaso explotó y el humo se metió en una de las niñas por la nariz y murió en el acto. A los pocos días de su entierro, en su casa comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Las tijeras de la costura, si estaban abiertas, se cerraban solas. Encima de cada puerta había crucifijos, y cuando la gente pasaba, las puertas se cerraban con portazos, y los crucifijos se daban la vuelta. El padre murió porque unas tijeras se le clavaron en la espalda, sin una aparente explicación, y cuando los policías entraban sentían cosas extrañas, como calores muy intensos, y tenían que salir. Cuando la gente entraba con cosas que llevaban batería, éstas se descargaban y los aparatos explotaban. Una foto de la niña que murió se quemó sin ser sacada del marco, que tenía un cristal, y este estaba frío cada vez que se quemaron con las cortinas, pero solo las cortinas. Por la noche se oían voces de la niña diciendo que estaba atada y que el demonio la quería quemar y que por favor la ayudaran. Desde entonces, la madre está en una depresión y el hermano mayor se volvió loco. Me hace un gesto desde dentro de la nave del misterio, entre sombras, por detrás de Juanma Frasquet, Francisco Contreras, porque él ha estado en esa casa muchas veces, y luego nos lo cuenta si quieres, Fran. Es alucinante, estamos hablando de un trabajo de un profesor universitario recopilando los fenómenos de la transmisión de leyendas y mitos modernos. Y entonces ya el primero con el que se abre el libro es una historia que es real. Pero qué curioso, la juventud le ha ido acoplando cosas. Por ejemplo, el caso es el de, si queréis luego compañeros lo debatimos, el de Estefanía Gutiérrez Lázaro, año 91, y efectivamente hay una intervención policial. Hemos hablado con la madre, que por supuesto no tiene depresión, el padre vive y no ha muerto por unas tijeras, pero sí es cierto lo del marco que se quema solo. Sí es cierto que la policía no solo ve fenómenos extraños, sino que los deja firmados en un expediente. Y sí es cierto que esa niña, o la voz de esa niña ya muerta, en extrañas circunstancias, ciertamente realizando la ouija, ciertamente en el Colegio Público Aragón, lo que no es cierto es que dijera que el demonio la estaba atacando. Lo que decía era: mamá, mamá.
Alucinante, Carmen, es decir, un caso real ya forma parte de la leyenda urbana. 7640 queremos también luego para Francisco y para Santiago, nuestros compañeros y expertos. También preguntas, también casos, también historias. Siempre aprendemos con vosotros. Carmen, es que hay muchas más que son alucinantes. Creo que la Diputación de Granada, que el caso Viandas, que Cortijo Jurado, pertenecen ya al entorno de la Y hay juventud. más sobre la Ouija que a través de este caso, que lo pone el autor como el primigenio, como el caso real, el de Vallecas, pues han surgido otras muchas historias. Por ejemplo, Sonia, de 20 años, que es de Madrid, mandaba otra de esas historias que decía: a mí me contaron la historia de unas chicas que estaban haciendo la ouija en casa de los padres de una de ellas. Entonces consiguieron contactar con un niño pequeño que se había muerto hacía poco. Estuvieron hablando con él y cuando tenía que irse, el niño no las dejaba. Cuando le preguntaron por qué, dijo que porque había sido malo y su madre le había pegado. Entonces el espíritu del niño se quedó en la casa, hasta que rezaron una oración que liberó su alma. Hasta que no rezaron esa oración, el niño seguía a la gente por la casa como si ellos le protegieran. Historias, casos concretos, muchas puras leyendas urbanas y otras transformaciones, además muy curiosas, porque fíjate, para una película de terror, un guionista también transformaría un caso como el de Vallecas. Las tijeras se abren y matan al padre. Claro que no ocurrió ni ocurrirá, por supuesto. El bueno de Máximo Gutiérrez está vivo y coleando, y por muchos años. Pero la gente va contándolas y es el efecto de bola de nieve, que a nosotros como periodistas nos parece fascinante. Yo te cuento una historia, tú se la cuentas a otra, y la tercera persona que ya le llega a esa recepción es completamente distinta. Hay una por la que nos preguntan muchos oyentes siempre, y es la historia de la Verónica, o los fantasmas en el espejo. Si quieres vamos a contar lo que decía, por ejemplo, Noelia, de 18 años, que la escribía desde Alcalá de Henares y que se recoge en este libro, El autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas. Escuché la historia sobre la muerte de Verónica. Decía que vivía en una casa con sus padres y su hermana. Verónica era muy tímida y callada, pero su hermana siempre estaba riendo. Una noche sus padres salieron y cuando volvieron escucharon muchas risas. Pensaron que sería la hermana de Verónica, pero cuando subieron a la habitación vieron a Verónica en la cama, que no paraba de reírse. Su hermana estaba muerta en la otra cama. Ella la había matado. Entonces, sin parar de reír, Verónica corrió hacia la ventana y se tiró. Dicen que desde aquel día su cara aparece reflejada en los espejos. Si te pones delante de uno y dices su nombre dando vueltas, se te aparecerá. Con este fondo de nuestro querido compañero Javier Rodríguez, estas historias suenan distintas, Y cuando de vez en cuando Juanma Frasquet pone esos cánticos que bien y van, los niños, como personajes entrañables pero precisamente inquietantes también en ese otro lado, supuesto otro lado, genera muchas leyendas urbanas. ¿Quién le debe escuchar? ¿A quién no le preguntan por esa historia del espejo, colocándote dos velas? A mí personalmente me parece como ganas de pasarlo mal, ¿no? Gratuitamente, porque ya uno se va a sugestionar, evidentemente, y porque los efectos ópticos son variados. Pero, ¿de dónde nacen esas historias? Hemos visto que esta de la familia absolutamente traumatizada por un ser, un individuo, un lo que sea, sí que es cierta, pero ¿de dónde nacieron, por ejemplo, estas historias de los espejos? O de ese ritual de coger una Biblia, que ya veis que es macabro, con una tijera y cogiendo ambas ojivas de la tijera. Y la historia de Verónica se ha ido transformando. Leonor, desde un colegio de Parla, en Madrid, ella tiene 21 años, decía: corría un rumor por mi colegio que recogía la historia de una mujer anciana que adoraba al diablo y que durante sus sesiones no paraba de reír y dar vueltas por la habitación donde se encontraba. Se dice que cuando en una habitación a oscuras pronuncias Carolina 3 veces, aparece la vieja con unas tijeras y estará martirizándote durante 12 horas. Y llegado el momento, te matará si no reconoces al diablo como el primero entre todos. Noche de leyendas, noche de cuentos, noche de historias a las que hay que hacer el caso más o menos mínimo, porque algunas sí que tienen una base real, pero lo que nunca hay que hacer es obsesionarse con ellas. Pero esta noche es que se cuentan. Y una que hemos oído todos, Iker. Te pones delante de un espejo y pones 2 velas. Te desnudas delante de ese espejo y das una vuelta entera. Y cuando miras de nuevo, ves tu propia muerte. Es un mundo apasionante que no me extraña que profesores de facultad, como en este caso, estén ya estudiando el tema. ¿Por qué es alucinante? Porque en España se sabe muy poco y están las leyendas urbanas de todo tipo, pero sin duda los materiales más sensibles son los difuntos, las casas donde ocurren cosas extrañas y los rituales propios relativos siempre a la muerte. Es decir, nos da tanto miedo
que siempre está presente. Había casos, Carmen, de gente que preguntaba en ese libro por la Diputación de Granada, por el Cortijo Jurado, por el caso Viandas, historias que han escuchado, un restaurante que se quemó y en el que murieron todos sus habitantes o sus trabajadores. A partir de entonces, una serie de fenómenos amedrenta a los futuros moradores. Eso no es exactamente así, pero han escuchado el programa, se ha ido comentando, y seguramente muchos amigos jóvenes que no han escuchado ese programa o no saben ni siquiera lo que es Milenio 3 han ido aportando sus detalles, ¿no? Es alucinante el mundo de las leyendas urbanas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Me sacuden los escalofríos por todo el cuerpo gracias a vosotros, nos dice Coque desde Badalona. Me estáis dejando la sangre helada. Estupenda noche de Navidad. Por favor, contar la historia de las 3 chicas que hay que repetir sus nombres. Sois increíbles, nos dice otro amigo. Una vez haciendo la ouija perdí el conocimiento y mientras estuve sin sentido vi a un ser que tiraba de mí por los pies, nos dice pues Tulio con la ouija, hombre. Desde Badajoz. Pepe de Cádiz, el vigilante que está en el Belén viviente, nos escribió el domingo pasado también, y deciros que aquí había un perro que acompañó a su amo a el hospital esperando en la puerta que se curara, pero no se curó. Hombre, la verdad es que esta noche, no es por nada por Pepe, pero un Belén viviente esta noche tiene su aquel, depende de cómo se mire y depende de qué iluminación, tiene su aquel. Me ha encantado la historia de Gemma mientras venía de viaje, nos dice otro de los amigos. Y que he estado en la misa del gallo, cada vez que el cura nombraba al niño Jesús, la voz que le iluminaba se movía bruscamente, nos dice Guillermo de Ciudad Real. Emi de Sevilla. Iker, cuidado con los sustos esta noche que nos atragantan los polvorones, y cántanos un villancico para desconectar del miedo. Bueno, igual luego Francisco Contreras se anima a ese villancico, es muy dado a ese tipo de manifestaciones culturales y además tiene una voz auténticamente de tenor, o sea que es probable. También, claro que sí, nos siguen contando tradiciones. Bego, por ejemplo, nos dice: en nuestra ciudad la madrugada de Año Nuevo se sube al Zaldiaran y después a tomar chocolate, y en Nochebuena en los bares invitan a vino caliente. Vino caliente, bueno, pues ahora con 2 vinos calientes no podríamos hacer este programa sin duda alguna. Las leyendas urbanas, las historias están ahí. Por cierto, Juanma, creo que tenemos una poesía algo así como de Edgar Allan Poe para terminar, ¿no? No sé si podemos ubicarla o no, pero habla un poco de todo esto y nos prepara para la siguiente hora, con tertulia, con lo mejor del año, con misterio, con miedo, porque es indisoluble de estas fechas también. Vamos con ello, maestro. En un derruido muro de la huerta del convento, en un agujero oscuro, dosilia al pasar el viento, y como una dolorida queja de las piedras arranca, hay en el fondo escondida una calavera blanca, de algún fraile soñador, de vida ejemplar y bella, y dedicada al Señor, en el mundo única huella. La luz del poniente filtra por el hondo hueco y hace parecer viviente el cráneo rígido y seco. Desde las negras ruinas alzan sosegado vuelo y en sus vueltas peregrinas tocan las ramas y el suelo, como buscando en el prado ya por la tarde sombrío el espíritu elevado que habitó el cráneo vacío. Milenio 3 en la SER. Leyendas urbanas, historias, misterios y un montón de mensajes en el 7640, que claro, Carmen, me parece a mí que a estas horas hablar de eso de Verónica y demás, pero está en los libros de los auténticos profesores que estudian los comportamientos humanos, y aquí no hacemos más que contarlo. Ahora van a venir por aquí Santiago Camacho y Fran Contreras, que bueno, pues yo creo que han vivido intensamente también este año 2004, que le vamos a dar ya carpetazo. Por supuesto, nosotros también estaremos incluidos en ese debate, y los oyentes. Debate y tertulia, que pocas veces por la duración de Milenio podemos expresar cosas e incluso discutir. ¿Por qué no? Sí, yo seguro que con Fran discuto. Seguro, siempre ocurre, siempre ocurre. Y vamos a recordar momentos muy bonitos, momentos muy inquietantes. El misterio continúa. Milenio 3 en la SER. 6 minutos, aquí estamos todos. Juanma Frasquet, entrenador del misterio, Katia Rocha, Carmen Porter, vuestro amigo Iker Jiménez, Yanni sonando en el éter, sonando desde la Acrópolis, y tenemos a Fran Contreras y a Santiago Camacho. Hola, compañeros. Por cierto, está así con sidra y con champán. ¿Vamos allá? Cava. Toma. Qué bien lo he abierto. Muy bien, compañeros. Oye, por un feliz año, por supuesto, el que viene, el 2005. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, mil gracias por estar aquí, porque, vamos a ver, estamos en el estudio 1, tenemos rosco, champán,
tenemos sidra, bueno, cava, tenemos de todo, tenemos penumbra, tenemos música, buena amistad y una hora para resumir un montón de historias. ¿Qué más se puede pedir, no, compañeros? Francisco, que te veis sirviendo con gran... No, hay que poner un poquito de sidra y un poquito de cava, porque yo creo que deberíamos levantar la copa y brindar por toda esa gente que nos está escuchando. Tú que eres tan amante de los brindis, ahora puedes hacer un brindis ante cientos de miles de amigos. Venga, vamos allá, Fran. Como diría un buen amigo, levanto mi copa y brindo por toda esa gente que está en los hospitales trabajando, por las fuerzas de seguridad del Estado, los policías locales, los nacionales, la Guardia Civil, los barrenderos que también nos han escrito, los barrenderos, los panaderos, los de vigilancia. Pues yo a gente que está fuera de sus casas y que en una noche como hoy extraña pues a su gente, a su país o a su pueblo, ¿no? Pues por todos ellos hoy toca levantar esta copa. Por todos, que hay muchos y que brindar. están solos en casa. Los únicos que no pueden brindar son los que van conduciendo, ¿eh? Eso sí. Alcohol y coche, mucho problema. Oye, vamos, antes de empezar con la tertulia de este año, vamos a terminar esos mensajes que habían cambiado el tono, por supuesto, porque había cambiado el tono del propio programa. Carmen y Katia, vamos comentando. Yo hice la ouija cuando era pequeño con mi hermana. Invocamos a mi abuelo, le pedimos una señal y estalló la copa. Un beso y feliz Navidad, nos dice Rafa. Yo sigo con mis oyentes internacionales. Saludo desde Brisbane, en Australia. Hace tanto calor que es desde difícil... Australia, estaban escuchando el calor, que es difícil recordar que estamos en Navidad. Eso de cantar villancicos a 30 grados parece que no pega demasiado. Gracias por acercarme un poco a la Navidad hasta aquí. Feliz Navidad a todos, nos lo manda Begoña. Qué gusto, calorcito, y aquí a 5,6 grados en la Gran Vía. Bueno, pero tenemos el calor de los oyentes y el de todos los compañeros que están aquí, claro que sí. En mi cole también existía la leyenda de la ouija en el aseo, pero con la silueta inexplicable de una persona en la ventana, cosa que daba miedo a mirar. Bones festes. Bueno, a mí como el miedo no me gusta. San Diego, que es de California, Santi nos escribe un mensaje desde allí. Se van a juntar 3 españoles a cenar allí en su casa para celebrar la Nochebuena. Ahora también lo están preparando y están escuchando Milenio 3 de fondo. David y Sonia de Sevilla nos dice, ¿sabéis algo de la historia del espectro de una niña que se paseaba por las noches en el Instituto Británico de Sevilla? ¿Se suicidó? Eso seguro que José Manuel García Bautista o Guillermo León estarían ahí al quite. De momento no lo sabemos. Salva desde Barcelona nos dice que a través de la página web ikerjimenez.com ha comprado varios libros y que está encantado con la adquisición. Además, muchos regalos va a hacer con estos libros o los ha pedido en las cartas. Y no solo con nuestros libros, sino mientras sean libros, maravilloso regalo, de quien sea. Bueno, hay algunas tradiciones un tanto extrañas. Pilar de Río Tinto, cuando era pequeña me iba al mortuorio a ver a los muertos y me gustaba sentir el miedo como me gusta vuestro programa. Andrés nos escribe un mensaje un poquito triste porque dice que esta Nochebuena está trabajando y ha decidido quedarse con nuestra compañía. Solo quería deciros que mi hijo de 7 años también debe ser alguna de esas estrellas que desde esta pasada primavera subió al cielo y está allí viéndome. Le mando un beso muy fuerte. Y le mandamos un abrazo de energía positiva, por supuesto, a toda esa gente que ilumina una noche como esta. Mi abuela nos contó que una vez, de noche, un joven se metió en su cama. Era guapo y joven también como ella. Y cuando le fue a hablar, le dijo que era el diablo. Su abuela no se pudo mover del miedo que pasó. Historias como esas con el diablo en el medievo se llamaban... Bueno, les llamaban incubus y sucubos, ¿no? Sergio Lizana nos dice que gracias por el programa de esta noche, que está descubriendo la magia de la radio, y que colguemos por favor estas 4 horas de Milenio 3 en internet. ikerjimenez.com. Guillermo León lo hará seguro que en nada. El padre, tío y hermano de mi madre murieron en mi casa. ¿Cuántas noches habré notado que me miran en la habitación o me siguen por los pasillos? A los oyentes les va la marcha, porque Juan José de Gijón nos dice que cuándo vamos a poner psicofonías, que todo le está gustando mucho, pero que él quiere empezar a taparse con la manta y escuchar psicofonías. Bueno, si nos han tapado... Eso seguro que era antes, ese mensaje era de antes de que Carmen hablara de Verónica y los espejos. En una fotografía sin flash a un espejo viejo apareció un contorno de una especie de demonio sonriendo. A simple vista no se veía nada. Maribel de Logroño hace un pequeño chantaje, dice que si le damos el lote de Navidad, que por cierto se suman los libros de Santi Camacho y Fran Contreras, que quieren sumarlo ellos, ¿nos los vais a regalar para meternos en esa fiesta? O sea, vamos a ver. Entonces que haga yo creo que hay que ahora tenemos la tertulia. Yo que puedo echar unos bolis o algo. A ver, tenemos... A ver si nos dan Mariano Revilla y la sábana santa, Top Secret y Casas Encantadas. Sábana Santa, Top Secret, Casas Encantadas, La Noche del Miedo, más los CDs de Milenio, más las dramatizaciones, más los cuentos de hoy.
Y los No bolis está de mal. láser que meto yo. 764 Nada. Y a ver si hay alguna camiseta que se estiren. Bueno, pues Maribel de Logroño nos decía que si le damos el lote contará el secreto de Jesús, que ella lo sabe. Dice que era un iniciado extraterrestre y los magos astrólogos ya lo sabían. Ya no es secreto. Ya no es secreto. No es secreto. Ahora... Amigos, que no nos hemos acordado de asistencia en carretera, que nos dice Alberto de Madrid, que también tienen mucho tajo hoy. Por supuesto, además con un mensaje sobre todo a los que están conduciendo. El año pasado, esta misma noche, hubo 22 fallecidos. Hay que superar, hay que bajar esa cifra Claro que sí. cuanto antes. Chicos, vamos a dejarlo en este momento, los mensajes, porque ahora se irán acoplando a la gente, a lo que cuenten nuestros invitados y a recuerdos de momentos importantes. Juanma, cambiamos el tercio si te parece, compañero, de nuevo. Carlos Barroso nos adentra en lo que hemos llamado la tertulia. Bueno, pues entramos en materia. Creo que ha sido un año repleto de historias, repleto de magia, de momentos fantásticos. Si os parece, Francisco, Santiago, Carmen, si hay un momento, ha habido muchos, pero si hay un momento que es grato recordar, que yo creo que no somos muy conscientes de lo que ocurrió y que solo con el paso del tiempo podemos valorar en su justa medida, es lo que pasó una noche como hoy hace 6 meses exactamente. Una noche como hoy hace 6 meses. Es más, a estas horas, hace 6 meses. Escuchamos una serie de sonidos, ¿os parece? Los vivimos y luego hablamos, ¿vale? Vamos allá. También hemos visto aquí esta formación tan extraña de 3 luces que volaban en formación del triángulo. 3 luces otra vez. 3 luces, dirección noreste. Y hemos estado mirando con prismáticos y no se veía ninguna luz típica de los aviones. Simplemente 3 luces que se movían, han girado más o menos a la altura de nuestra vertical, han girado ligeramente en dirección este y han mantenido esa extraña formación, 2 delante y 1 detrás. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Exactamente a la misma hora, un aluvión de mensajes, de llamadas telefónicas, de SMS inundaba la central de datos. Era un espectáculo en vivo, pero en ese momento todos mirábamos al cielo con mucha más emoción. Algo parecía estar ocurriendo y quizá por vez primera en muchos años en España, miles de personas que escaneaban el cielo en esos momentos asistían a algo por lo menos curioso, inquietante. Habrá que investigarlo. En el condado de Treviño, en el mismo minuto, pasaba lo siguiente. Hemos podido observar en el firmamento lo que son las 3 luces formando un triángulo que estáis comentando. ¿Otra vez? Y que iban en dirección suroeste y de repente han hecho un cambio y han ido hacia el norte. Eran 3 luces blancas formando un triángulo y de alguna manera llevaban la misma velocidad y parece que iban unidas por barras invisibles, ¿no? Para entenderlo mejor. O sea, la impresión que te daba Enrique, para que todos tengamos una idea, es que hacia las 4:15, ¿nos has dicho? Sí, 4:15 aproximadamente. Hacia las 4:15, un objeto concreto que parecía tener no las luces sueltas, sino algo en su interior, ¿no? Que las engarzaba, digamos. Eso les daba la sensación más que nada por la trayectoria de las 3 luces blancas que formaban el triángulo, daba la sensación de que formaban parte de algo concreto. El primero en dar la voz de alarma era Miguel Segui en la montaña de Montserrat, que se había colapsado con colas kilométricas de coches que deseaban llegar a Can Massana, que era la planicie llena a rebosar donde los amigos de Cataluña se habían concentrado. En Condado de Treviño pasaba más o menos lo mismo. En Sevilla, 14 kilómetros de atasco y 2.500 personas. En Málaga, aglomeración total cerca del Peñón del Cuervo. Y a la misma hora, exactamente a la misma hora, que en Vitoria y Barcelona, nos comunicaba Fran Contreras, nuestro corresponsal allí, lo que a continuación vais a escuchar. Y de repente, 3 puntos de luz, atentos. ¿Misma hora? Ahora mismo, acaban de desaparecer en el firmamento, atentos, dirección Jaén, zona de Murcia, porque son 3 puntos de luz, como si fuera un triángulo equilátero, han variado, han cambiado los puntos de luz, imposible que fuera un avión. ¿Alguien lo ha grabado, Francisco? Lo hemos grabado en vídeo, hemos tomado fotografías, pero mira, te paso con la primera persona que lo ha descubierto. En ese momento, miembros de la Policía Judicial, fundadores de la Policía Científica, pilotos, especialistas, se concentraban en la mesa de trabajo, en ese nudo central de información, e intentaban explicar lo que podía ser esa visión general
concreta, idéntica, que empezaban a reportar miles de personas. Según Enrique de Vicente, no había pasado algo así en ninguna otra alerta OVNI con tal concreción. Estaba quedándose francamente impresionado, así como mucha gente, porque las comunicaciones hoy en día, la tecnología nos permite saber sin margen de error a qué hora llega una llamada, un mensaje, un correo. Y hubo cientos en franjas de minutos reportando lo mismo, incluso antes de que nosotros hubiéramos dado paso a la primera llamada de alerta desde Barcelona. La central de datos, coordinada por Carlos Barroso, Antonio Nuño y un montón de compañeros, nos comunicaban, escuchadme atentos, en ese mismo momento lo que ocurría. Que se han visto en puntos tan distantes de España como en Don Benito, en Badajoz, donde los veía Ana, en el Pozuelo de Albacete, donde los veía Marga, nos llamaba también Miguel desde las Bárdenas Reales en Navarra, nos llamaba Pachi, que iba conduciendo por la A3 a la altura de Requena, en Valencia. También había visto lo mismo Ana desde Binéfar en Huesca, o Víctor desde Ciudad Real, o José Manuel desde La Palma, desde el Roque de los Muchachos, Enrique desde Huesca, o Micael desde Ponferrada. Atención, Iker, porque también seguimos recibiendo correos y es muy curioso. Son 3 correos que nos llegan desde distintos puntos de España y los 3 son coincidentes en lo mismo, o sea, dicen exactamente lo mismo. Raúl, que nos escribe desde Ciudad Real: 3 luces, 2 delante, 1 detrás, y en la mitad del cielo se han cruzado con otra. La dirección era desde Ciudad Real hacia Jaén a las 4:18 de la madrugada. Coincidente total, Enrique. Sí. Absoluto. Atención, porque desde Mérida a las 4:15 nos escriben: han observado 3 luces en formación, 2 delante y 1 detrás. Pero bueno, es lo mismo todo. Sí, que aparecieron aproximadamente por el sur-sureste, avanzando hacia el norte. Estas luces. Vaya momento, compañeros. Hace 6 meses, 8.500 personas, Carmen, que se juntaban en Madrid nada más, porque en todas Madrid, las provincias también hubo miles de personas que se unieron a esa alerta OVNI. Nunca jamás en un entorno controlado, un aforo controlado, se había juntado tanta gente para hacer un programa de radio. Chicos, que no sé qué os viene a la mente recordando esos momentos de radio importantes, por encima del fenómeno OVNI, yo creo, ¿no? Que había un fenómeno de comunicación, ¿no? Sí, además me has leído el pensamiento. Yo por encima, fíjate, lo que hemos oído hasta ahora tiene una fuerza tremenda, tiene una energía que no se ha quedado en absoluto añeja con el paso de los meses, pero fíjate que con todo lo de las luces, con la grandeza, me sigue pareciendo anecdótico comparado con el milagro humano, con el misterio de esas 8.500 personas delante de las que tuve el privilegio de estar unos minutos y que transmitían ilusión, transmitían ganas de saber, transmitían pues todo lo contrario muchas veces a otros ámbitos en los cuales no se busca a lo mejor el conocimiento como una aventura, sino casi como una rutina. Todo eso enfrente de unos grupos que se llaman, o yo creo que se mal llaman escépticos, que quisieron algo tan bonito, algo tan auténtico, algo tan científico como es querer experimentar, tocar la realidad con uno mismo, quisieron boicotearlo y afortunadamente no lo consiguieron. Ya ves qué resultado. La mayor concentración humana, 500 grupos a lo largo de esas horas, impresionante. Recibimos miles de mensajes. La anécdota quizá de esa noche es en Groenlandia 200 personas, ¿no? Eso yo creo que nos descuadra a todos. Francisco, tú eres uno de los reporteros quizá de ese acto importantísimo para Milenio 3, de ese acto importante, arriesgado, auténtico, que además, hay que decirlo, recibió todos los parabienes de toda la gente de la cadena SER. Bueno, pues tú eras uno de los que estaba en el otro lado, ¿no? En el campo, ¿no? Imagino que con lo que se queda unos 6 meses después es con lo que decía Santi, más que con el fenómeno, que al final incluso parecía ese fenómeno triangular. Primero, demostración de que la gente no mentía, estaba viendo algo que realmente era así, que podía ser perfectamente un satélite. Pero quizá lo más inquietante es el factor humano, ¿no, Fran? Sí, y sobre todo con una sensación personal que nos preguntamos muchas veces delante de estos micrófonos. Hablamos de fenómenos extraños, hablamos de testimonios, de vivencias, y fuimos partícipes de lo que vive alguien cuando ve cara a cara el misterio. Hasta que descubrimos que eran aquellos 3 puntos de luz, estábamos viendo algo jamás imaginado, éramos testigos, con lo cual hicimos un ejercicio de empatía con todas las historias que suenan a través del receptor, ¿no? Con todas las historias que se recogen los viernes y los domingos. ¿Tú eres consciente, por ejemplo, que como estamos ahora, ¿no? Que creo que es una estampa bien bonita además y que ojalá se repite tantos años,
que es que lo que hablamos aquí, uno no se da cuenta del poder del micrófono, llega a cala en esa gente, ¿no? Que fue capaz de dejar historias personales, que fue capaz de pasar horas en atascos, que fue capaz de dejar lo cotidiano para pertenecer a una especie de experiencia excepcional, ¿no? El romper con lo cotidiano, uno no es consciente de a quién habla, a cuánta gente habla, ni la fuerza que tienen los micrófonos. Cuando estás con 1.500 personas, como estaba yo en el Peñón del Cuervo, y ves que hay 1.500 más todos los que había en atascos, porque querían vivir algo distinto, porque tenían una sana locura de curiosidad, de aprender, no ya de un contacto ni de cosas raras, ¿no? Es una experiencia para aprender, para mirar al cielo, algo tan tonto, tan sencillo, tan simple, pero tan maravilloso como mirar el cielo y ver que hay tanta gente que se apuntó a esa sana locura durante tantas horas, porque el programa empezó de madrugada, pero yo estaba allí con los técnicos de la SER y con un montón de compañeros como Fran Vázquez, José Manuel Frías, desde las 8 o 9 de la noche, trabajando para que todo el mundo lo pasara bien. Todos los compañeros que se sumaron a esta Omni, desde las 7 de la tarde estábamos todos ya preparando todo. Es una cosa, Carmen, fijaos una cosa que es muy bonito, y sé que a Fran le va a gustar además, es que todo es un homenaje también, ¿no? Si hoy hace 6 meses que ocurrió eso, una experiencia de comunicación que está por encima del misterio, que muestra, eso sí, hay que decirlo, la fuerza, el enganche que tenemos y que tenéis, porque tanto Santiago como Francisco son personas claves en nuestra familia, en nuestro organigrama, ¿no? Cada uno con su mundo, con su esfera, con su historia, siempre analítica, siempre objetiva. Bueno, pues lo hacíamos en el fondo por una cosa que no era muy objetiva, sino que era realmente, bueno, una de esas devociones que a veces se tienen con causa y razón o sin razón. Porque es que hoy hace 6 meses, os dais cuenta, ¿no? Pero es que esa noche hacía 25 años de un mensaje. Atención, atención. Seres del espacio. Los hombres de la Tierra os llaman. Los hombres de la Tierra, conscientes de sus realidades, de sus problemas y de sus luchas, os hacen este llamamiento. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? ¿Podéis? Si podéis. Si es así... Pues era Antonio José Alés, hace 25 años, haciendo una locura digna del Quijote. Estos mismos micrófonos de la cadena SER los puso a mirar al cielo y dijo: atención, atención, seres del espacio. Y se produjo un fenómeno social al que yo creo que, bueno, han cambiado los tiempos, es imposible calibrarlo, pero creo que por lo menos estuvimos a la altura, en el sentido de que le hicimos un sincero homenaje, sin creer más ni menos, sin quitar cosas ni poner. Simplemente quisimos volver a saber una cosa: si este pueblo, ya el pueblo internacional, no solo el español, en todas partes del mundo, sería capaz, 25 años después, se habla de que eran otros tiempos más crédulos, ¿sería capaz la gente de salir a la calle otra vez? ¿Sería capaz la gente de dejar prejuicios y sacar sus telescopios y catalejos y mirar al cielo? ¿Familias enteras? ¿Niños que construyeron sus observatorios en las azoteas de sus viviendas? ¿Familias, desde el abuelo hasta el nieto, con las sillas de camping yéndose a diversos puntos? ¿Serían capaces 25 años después, en esta era de internet, de alta tecnología, de frialdad, de escepticismo? Fueron capaces. Es quizá lo más importante, ¿no, Carmen? Lo que cuenta la gente también, ¿no? Sí, hay muchos recuerdos de esa alerta OVNI. Uno de los que a mí se me quedó más en la mente, en la retina, fue en el momento en el que en el parque Juan Carlos I se apagaron todas las luces y la gente comenzó con sus móviles a emitir una luz, a darnos esos mensajes con todos los móviles encendidos. Una inmensa un momento precioso. Laguna de luces, ¿no? Pues sí. Mira, José de Lanzarote, por ejemplo, nos dice: inolvidable la maravillosa noche que pasamos mi novia, Ari y yo en la isla de Siros, en Grecia, durante la alerta OVNI. Gracias por dejarnos participar. Fernando de Parla: ¿para cuándo otro 25J? Ya estoy con el mono, lo necesitamos. Gracias por estas magníficas noches. Nos desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Felices Navidades, amigos. A mí también me ha tocado currar. Soy segurata y estoy acongojado. Yo espero no ver nada. Un abrazo. También estuve el 25J desde Almería. Es que el gremio de los vigilantes es de los más proclives. Ginés, que nos dice que para él los 3 mejores momentos de este año han sido el programa en directo desde Cortijo Jurado, la alerta 2004 y la de fantasmas en la carretera. Vaya, qué gustos tiene la gente. Bueno, sí, ha habido muchas cosas, ¿no? Precisamente hablando de
y lo dejamos aquí, el asunto de los objetos que se ven en el cielo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión concreta de cómo está el tema. Muchos hablan de un tema muerto, me gustaría saber vuestra opinión. Antes de eso, escuchad lo que viene. Fue quizá el momento más álgido. Yo recuerdo cuando preparábamos esta historia, que Mariano Rebella me decía, oye, 25J y tal, a ver si ocurre algo. Mucha gente pensó que habíamos inventado nosotros los ovnis, ¿no? Pero es que en México pasó algo como esto. Juárez, ¿qué es? Un punto. Ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de ver. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en dos partes. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. 5 de marzo de este año 2004 y una afirmación que da la vuelta al mundo. A pesar de eso, bueno, mucha gente sigue hablando de eso, de un tema muerto, pero que siempre, absolutamente siempre, vuelve a copar las portadas informativas. Santiago, tú que ves todos los temas desde un punto de vista, como hablamos siempre, ¿no?, desde ese despacho sombrío donde tú analizas el tema de la conspiración. Hace poco hablábamos contigo precisamente del tema de las dioxinas, de los envenenamientos, de un montón de cosas. ¿Cómo se ve el fenómeno? El fenómeno ovni está perdiendo mucho fuelle en este tercer milenio, ¿no? Ya no copa la primera, digamos, cabecera del ranking de lo extraño para los amantes de lo misterioso. Temporalmente yo creo que sí, que así es, pero yo creo que se debe a un factor muy importante. Con el final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, lo que desaparece es el interés por intoxicar utilizando este tema. En 1996, ya muy pasado el peligro rojo por parte de los soviéticos, la CIA, en un documento histórico, reconoce que durante los pasados 50 años ha estado utilizando en beneficio propio el fenómeno ovni para intoxicar informativamente, para cubrir pruebas de prototipos secretos, etcétera, etcétera. Nunca niega la existencia del fenómeno ovni, pero sí niega el haber difundido información falsa interesadamente. Curiosamente, en uno de los reconocimientos más atroces de ese documento, reconoce que en el famoso proyecto Libro Azul, el proyecto en el que la Fuerza Aérea estadounidense teóricamente intenta explicar el fenómeno ovni, básicamente se hace todo lo contrario. Los casos que tienen una explicación cierta, que se sabe que han sido prototipos secretos y tal, se dan como casos inexplicables. Los casos inexplicables es a los que se les busca una explicación falsa. Gracias a que se ha acabado esta intoxicación, el número de noticias ha bajado mucho, pero ha bajado mucho el número de noticias falsas. La información ovni que tenemos actualmente posiblemente sea la más veraz desde los 50 y tantos, 60 años de existencia del fenómeno. Y eso nos augura un futuro en absoluto poco esperanzador. Qué interesante reflexión. Sí. Por cierto, Carmen, me gustaría saber una cosa. La gente hablaba de sus programas preferidos. Bueno, que nos lo digan. ¿Cuál ha sido el programa de este año? Hablamos del 2004 nada más, o de esta temporada, de Milenio 3. Me gustaría hacer un pequeño ranking, a ver qué dice la gente. Fran. Es interesante. Yo no creo que haya bajado la intensidad de noticias del fenómeno ovni. ¿No creéis que Internet, por ejemplo, ha hecho mucho daño y que están repitiendo y repicando noticias? Sí, muchas son falsas. Hay muchas que son falsas, ¿no? Pero el papel del investigador o el divulgador, en nuestro caso, como periodistas, es intentar discernir la verdad de la mentira. Escuchábamos la conversación de los pilotos Magdaleno Castaño, Adrián Velázquez y Germán Marín ese 5 de marzo a las 17 horas, cuando a 10.500 pies sobre Ciudad del Carmen, mientras volaban en esa avioneta Merlin C-26A, grababan esa flotilla de ovnis. Me parece fantástico, pero es que dentro del fenómeno ovni este año ha habido casos espectaculares. Yo recuerdo ahora 1 de junio, 12 de la noche. Sí, es verdad. Portugal, España. Sin resolver. Si mal no recuerdo, hasta el propio Manolo Lama y Paco González, en esos especiales para la Eurocopa, estaban alucinando, si me permites el término, porque las portadas de los periódicos no eran Eurocopa, sino un objeto volante no identificado. Ojo, objeto volante no identificado que fue detectado por los radares militares portugueses, como sí lo afirmó el portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, que era Carlos Barbosa. Incluso fue detectado por, como dijo creo que era Paulo Lagarto, el responsable del espacio aéreo portugués, NAV, en esos radares. Incluso voy a poner más datos. Creo que se nos ha olvidado ese bólido insólito que
invadió el espacio aéreo español el domingo 4 de enero, entre las 17:45 y las 18 horas. Acuérdate que recibimos en ese programa de madrugada cientos de SMS de gente que vio un bólido, por llamarlo de alguna manera, porque no está claro a día de hoy qué fue aquello, de una esfera incandescente que atravesó La Coruña, León, Palencia, Madrid, Cuenca, Castellón, Valencia, incluso Albacete, y cuyos restos en impacto en el territorio llegó a ser investigado por la Guardia Civil de Renedo de Valderrey. Lo más interesante, Francisco, en cuanto ocurre un caso de este tipo, y es lo que voy ahora también, y con el siguiente tema me gustaría que opinarais ese respecto, porque ya no solo el misterio, sino el misterio de si quieren acabar con el misterio, porque habitualmente, amparándose en Internet o otros sistemas, es mucho más fácil llegar a los medios, es mucho más fácil asustar supuestamente a una cadena de televisión o lo que sea. Esto es un fraude, se emiten dosieres, en el caso que viene ahora creo que es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo, pero parece que hay un interés muy especial en derrumbar algunos casos. Sin embargo, a día de hoy, la afirmación de México no tiene explicación. El bólido o misil que atravesó España en su parte oeste del 1 de junio al 2 tampoco tiene explicación, y a día de hoy, el 4 de enero, lo que pasó tampoco tiene explicación. Escuchar este pequeño documento, emotivo por lo que significa, porque da paso, creo que, a la gran polémica que no ha abandonado este año 2004 en ningún momento, y de la que va a haber mucha tela que cortar, y os pediría sinceridad total, como siempre. Escuchamos, Juan. 32 minutos, y así suena, amigos, Belmez de la Moraleda. Puede ser inusual empezar un programa tan emotivo. Llevamos ya charlando entre amigos casi desde las 12. Y tengo que deciros que hay momentos que uno no va a poder olvidar mientras viva. Enfrente de nosotros, ya en penumbra, porque evidentemente somos Milenio 3 y siempre lo hacemos todo en penumbra, pues aquí pues unas 700 personas, pero es que hay 5 salas más y la calle está llena. Hay casi 2000 personas en Belmez de la Moraleda, que es un pequeño y precioso pueblo de la Sierra Mágina de Jaén, dispuestos a homenajear al misterio, a homenajear a un enigma, dispuestos a demostrar a todo el mundo que la gente todavía es capaz de cogerse el coche, de alquilar autobuses, gente de Portugal, gente de Francia, gente de Canarias, gente de Mallorca, gente de todas las provincias españolas, y de venirse hasta aquí, que tampoco es tan fácil, es decir, que hay que hacer un esfuerzo que yo os agradezco, para sentir y vivir el misterio. Hace 33 años, en este pequeño pueblo de Jaén, que entonces no era tan conocido, ocurrió un fenómeno, ocurrió un enigma, algo extraño. Todos pensaron que se trataba de una broma, quizá un fraude, una casualidad. Se intentó acabar con él, lo intentó el antiguo régimen, con pruebas y documentos de los que hablaremos, lo intentó, tengo que decirlo, la Iglesia de la época, y lo intentaron algunos periódicos, como Diario Pueblo, Diario Ya, que hicieron auténticas cruzadas contra unas extrañas caras que aparecían en una casa de pastores. Bueno, 33 años después, había en aquella época, año 71, hasta 10.000 personas al día llegaron a concentrarse en Belmez de la Moraleda. No sé cómo decíroslo, pero 33 años después, ni aquel régimen está, ni Diario Pueblo, que era un gran periódico, está, ni el Diario Ya, ni seguramente aquella iglesia que tenía ese temor a ese fenómeno misterioso que se escapaba de cualquier catalogación. Sin embargo, las caras de Belmez están. No está su dueña, pero ellas están. Y las hemos visto, hemos estado con ellos, con esos seres, con esas imágenes. Yo no sé lo que son, pero sé que esta noche va a ser una noche de misterio que queremos compartir desde Belmez y para toda España. Decirlo de disculpas porque mucha gente se ha quedado fuera. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Milenio 3. Con Iker Jiménez. En la cadena SER. Belmez, el fenómeno Belmez, que fue noticia el día 3 de febrero porque muere María. Fue noticia más o menos hace un par de meses, 18, 20 de octubre, sí, por la aparición de supuestas nuevas caras en otra vivienda donde nace María. 21 de septiembre. 21 de septiembre. Y es noticia sobre todo en el momento de la gran última polémica, cuando a finales del mes de noviembre un periodista del Mundo que estuvo aquí con nosotros, y una parte más o menos escéptica, habla de que es un fraude, e se reproduce por toda España la idea de que
bueno, sin ningún criterio, que todas las caras antiguas y modernas son un fraude. Curiosamente, hay que decirlo, en el programa en que se invita al debate a escépticos y no escépticos, o más bien a atacadores y no atacadores, estos primeros no aceptan venir, a pesar de que habían confirmado su presencia. Santiago, Francisco, Carmen, opiniones abiertas, tema Belmez, estamos finalizando el año. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque la gente lo que es cierto es que tiene dudas, ¿no? Muchas dudas. Lo que se ha hecho mal es endémico. Hablar es barato, está tirado de precio. Y se habla mucho. A mí los que hablan me merecen muy poco respeto sobre este y sobre cualquier otro tema. A mí me merece respeto la gente que trabaja. Tú has trabajado mucho en ello y lo sabes. Ha habido otras personas que con más medios, menos medios, con más buena voluntad, con más escepticismo, han estado trabajando en ello y han sacado sus conclusiones. Ahora, es la segunda vez que los cito hoy y no quisiera, porque estamos en muy buenas fechas y no me quiero enfadar demasiado. Sí, ahora hay gente que no merece la pena un minuto, ¿no? Pero se han protagonizado algo. Esta gente que se permite pontificar y hablar desde las cátedras, desde los laboratorios, desde los periódicos incluso, pues, jolín, es muy sencillo acabar con toda la discusión formando un grupo de estudio pluridisciplinar con profesionales independientes, sociólogos, psicólogos, químicos, físicos, de todas las ramas. Está clarísimo. Pero Santiago, yo voy un poco más allá, porque sé que además la gente lo va a agradecer. Hay dos tipos de caras, las nuevas y las antiguas. ¿Tu opinión? Mira, fíjate que en este sentido voy a ser exquisito, porque el tema de las caras nuevas lo conozco muy poco como para juzgarlo. A lo mejor tú... ¿Creerías que alguien, hablamos de Pedro Amorós, de la SEIP, de gente que conocemos, las habría falsificado manualmente? Ahora, yo personalmente, por el conocimiento personal de las personas de las que estamos hablando, como seres humanos a los que conozco, que no son ni muy amigos, ni son conocidos, y a los que he tratado mucho profesionalmente, yo los considero incapaces de una villanía de ese estilo. Y se puede poner la mano en el fuego yo pondría una. A lo mejor me la quemaba, pero la pondría. En cualquier momento podéis intervenir. Y puede ser que alguien incluso haya engañado a Pedro Amorós, a la alcaldesa. Sí, puede ser que alguien del pueblo haya hecho esas caras con alguna intención. Hombre, lo que está muy claro es que Belmez es un tema muy delicado, sobre todo para la comunidad escéptica. Belmez es el gran misterio. Y yo, pero ninguno coge sus aparatos y se va allí a analizarlas. Gran misterio, no muy bien investigado, da la impresión. Jamás bien investigado. Y es que ahí está. Yo sentí vergüenza ajena de muchos compañeros de profesión que, fieles a ese periodismo que hay en boga ahora mismo, se dedicaban a pegar y a copiar noticias. Sí, pero lo hacen con muchas noticias, generando un clima. Afortunadamente yo me siento muy orgulloso, puede parecer prepotente, de estar en este programa y estar en esta casa, porque normalmente, por norma, y es así el rigor, siempre está el testimonio y los documentos. Todas las informaciones que han salido de las nuevas caras han sacado por periodistas que ni siquiera han estado allí, que ni siquiera se han preocupado en ir a una hemeroteca, a una biblioteca, a consultar un volumen, un libro en el que se muestran actas notariales firmadas, datadas por Antonio Palacios Luque, donde se demostraba un fenómeno insólito, inexplicable hoy por hoy a la luz de la ciencia, de unos análisis de las primeras caras de Belmez, la calle número 5, antigua calle Rodríguez Acosta, del doctor Alonso, Universidad de Valencia, Departamento Cerámica y Vidrio, que certificaba que no había pintura. Pero también decía que era un pie del 39. También, acuérdate que era un tema tabú, era un tema tabú cuando se hizo el programa especial, que era un tema tabú dentro de la comunidad científica, y no se pudo decir en micrófono. Era un tema tabú porque es un tema muy incómodo. Ese mismo tema incómodo se ha utilizado ahora con un nuevo fenómeno que no tiene nada que ver con el originario de Belmez. Tenemos hablando de unas caras distintas. A mí yo he estado allí ya. Hay un par de caras, no sé la gente qué opinará también porque fijaos qué curioso, cuando sale la noticia, lo que es la sensibilidad de la gente, ¿no? Cuando sale este periodista diciendo que el Ayuntamiento de Belmez y la SEIP han engañado, estafa pública, o sea, engañado por unos fines bien tenebrosos a la gente, abrimos el 7640 y la mayoría de la gente pensaba que era un fraude. Es decir, es muy manipulable, con razón, con lógica. Si la gente en un periódico ve esto y no ve la contrarréplica, estamos viendo esto es muy peligroso. A la gente y que también habría que darle y la siguiente semana, en la que se exponen todos los puntos de vista, en la que sacamos aquí al notario, en la que Katia localizó al doctor Vallefuentes del CSIC, que hablaba por vez primera para una radio, y en la que los
escépticos, entre comillas, no se presentaron, había variado totalmente la opinión. Pero eso es un juego muy peligroso, Pero eran análisis que se hicieron hace muchos años. Ahora tenemos tecnología nueva. ¿Por qué no va alguien del CSIC? ¿Por qué no se contrata a alguien del CSIC? Expertos verdaderos en cemento. No que se hagan pruebas con policías, Claro. No, alguien experto del CSIC, por ejemplo, que vaya, que se recorte una cara y que le analice el tiempo que sea necesario. Con eso se podría callar muchas bocas, o con eso, desde estos micrófonos de Milenio 3 podríamos decir: señoras y señores, Belmez es un fraude. ¿O no? Por eso te estoy diciendo, Belmez es un fraude, o si se analiza, decir, Belmez es un fenómeno por ahora inexplicable. ¿No da la impresión de que sí que es cierto que hay un interés especial en Belmez en derrumbarlo? Porque no interesa. Y porque es único. Estamos ante y esa es la grandeza del fenómeno, la única fenomenología paranormal persistente de la historia. Nosotros estamos hasta las mismísimas narices de llegar siempre al día siguiente de que ha pasado algo y de entrevistar al paisano de tal o cual pueblo que ha visto tal o cual cosa. O conseguir los documentos. Exactamente, pero siempre de segundas. Es decir, a nosotros nos cuentan. Ahí está y se queda durante muchos años. Y nadie se ha molestado en tomárselo realmente en serio. A mí personalmente me parece, y se me nota en la voz que estoy bastante indignado, me parece descorazonador. O sea, que pase eso y que no haya aquí. O sea, no estoy diciendo ni de los científicos españoles, ni de los ingenieros españoles, ni de las autoridades españolas. Es que incluyo a cualquier universidad de cualquier rincón del planeta que esto es un fenómeno conocido. En América sería distinto si hubiera ocurrido esto, ¿verdad, Santi? ¿Tú conoces bien esos mecanismos de ese país? No, en América directamente habría bofetadas por estudiarlo, directamente por sacar el prestigio de demostrar lo que hay, independientemente de que el resultado sea positivo o negativo. Es decir, el equipo científico que desentrañe la verdad de eso se va a cubrir de gloria, sea cual sea la verdad. Y eso parece que no le entra al que sea responsable de estas cosas. Aquí la ley es difama que siempre algo queda. Sí. Difama que algo queda. No, yo no creo que deberíamos entrar a valorar sobre el nuevo fenómeno de momento cosas. Lo que sí podemos exigir es un buen método para trabajar. A mí, por ejemplo, me resulta muy significativo que hace varias semanas Pedro Amorós anunció lo que se iba a hacer. Tarde, aunque haya sido tarde. Mucha gente cree, ahora lo van a hacer, ahora ya no se puede hacer. Bueno, aunque sea tarde, hay que ver si esas nuevas caras son una falsificación, si Pedro Amorós ha sido engañado, si ellos lo han creado, porque hay que contarlo. Somos divulgadores, somos periodistas, necesitamos para informar a los oyentes. Ellos acabas hace una semana exactamente el acta de levantamiento, no noticia en ningún lado. Que metí, es curioso, lo metías en ikerjimenez.com. Pero a mí eso, por ejemplo, el acta ese no me sirve bueno, para nada. Pero ya se están haciendo cosas. Están haciendo cosas más o menos bien, con el protocolo necesario. Más tarde o más temprano se está utilizando el protocolo que dos laboratorios que van a analizar ese suelo han pedido a los investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Colgábamos en ikerjimenez.com las actas. Pedro Amorós nos lo contaba. ¿Y eso ya no es noticia? Algo no me cuadra aquí. Entonces tengo la teoría de difama que algo no puede ir queda. alguien que no esté dentro del mundo del misterio, alguien ajeno a este mundo, un verdadero especialista, un científico que vaya. Está claro que no van. Y que asépticamente diga, pasa esto. De motu propio no va, pues habrá que contratarlo. Yo os voy a decir una cosa, el equipo de Milenio, digamos el equipo núcleo aquí, no ha ido a estas segundas caras. No. Y se ha mantenido al margen, pero eso no quiere decir ningún tipo de cobardía ni no querer mojarnos, sino que precisamente como no era nuestro terreno o ha ocurrido en una circunstancia muy especial, no. Sin embargo, por ejemplo, Francisco ha estado allí. La sensación, tú que has visto las dos caras, es la misma. Hay un par de caras que a mí me parecen inquietantes, pero tú dices que no. Sí, no. Yo... Es que opiniones estando la cosa como están, porque dentro de unos 20 días estarán los resultados de esos análisis, a ver qué demuestran esos análisis, porque a lo mejor no nos demuestra nada. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hombre, yo quiero creer que Pedro Amorós no ha hecho ningún tipo de falsificación y que la SEP no ha hecho nada. Y te voy a decir, quiero creer porque yo sí me considero su amigo. Ojalá que no haya ningún tipo de fraude y que seguramente, la pista que ha dado Carmen es muy interesante, a lo mejor a alguien le interesaba crear esas caras. Estamos hablando de la calle número 7 Cervantes. Tiene un efecto detectivesco todo esto, ¿eh? Pero mira, te voy a decir una cosa, esos rostros hay dos caras. Uno, Pedro lo llama la foto, y otra la que todo el mundo identificaba con María. Y yo he podido hacer caras de Belmez con Fran Vázquez en Málaga, como se hizo en el proceso que hubo en Málaga en 1975 con nitratos. Y también he visto el proceso que hace Paco Máñez con aceite y agua. El pelao, la pava, no tiene nada que ver. La mujer desnuda.
la técnica pictórica de quien sea capaz de dar ese fondo, esa perspectiva, esa realidad, esa emoción en la mirada, eso es un artista, y hay que descubrirlo. Es que aunque sea un embaucador quien haya hecho eso, hay que descubrirlo porque es un artista de un calibre sobrehumano. Ha habido más cosas, Francisco. Vamos a escuchar, porque imagino que la gente también estará opinando sobre los mejores programas. Sobre Belmez está el rojo vivo y por lo menos... Belmez es uno de los que mucha gente es el que vota. Claro. Sí. Hubo momentos curiosos. Para mí, yo no sé si hay sitios también que se exagera su misterio. Mi opinión personal es que hay sitios que hay un misterio y que entre todos, quizás por las ansias de informar y por la propia gente, pero se exagera, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente... pero bueno, vamos a escuchar esto que pasaba en un lugar de Málaga llamado Cortijo Jurado. Hay un gran dato de desapariciones en aquella época, de muchachas. ¿En Campanillas? Sí, y después aparecían en la misma casa, digamos a las orillas del río y demás. Además, hechos que imagino que eran bastante, como hemos visto en el siglo XIX, haciendo algunas crónicas y algunos programas, bastante habituales. La desaparición, el mundo de los angineros, de los sacamantecas. No había una investigación tan rigurosa como puede haber hoy en día por parte de la policía, Guardia Civil, de gente desaparecían sin más y eran recuperados durante mucho tiempo. Lo que sí vamos a escuchar ahora, y creo que es muy importante, es algo que no es leyenda, porque ha sido grabado por las cámaras con las que ahora mismo tanto Rosa como Luis Mariano están. Cámaras iguales que esas, y que en el caso que vamos a escuchar ahora, escuchábamos antes a Jonathan, reflejaron una gran sorpresa. Un caso único, creo yo, de los que yo conozco, en los que graban algo extraño como una figura de una señora mayor, caramba, la están viendo también al mismo tiempo. Escuchamos a Jonathan. Allí ve a una mujer mayor y está como mirándonos, está observándonos. El caso es que yo también veía a esa mujer, pero cuando empezamos a grabar con la videocámara no se veía nada. Y cuando nosotros seguíamos mirando, estaba allí la mujer mayor. Entonces, esto fue a pie de la casa, a pie de la colina, y cuando subimos a medio monte, apareció como otra silueta de un hombre muy delgado. Ahí teníamos testimonios de Cortijo Jurado. La gente también imagino que habla de todo tipo de casos. Muy rápido, por encima, Carmen, ¿qué temas se cuentan? Fran nos dice, para mí el más extraño fue el de las combustiones espontáneas. Gema de Logroño recuerda el programa de Belmez inolvidable, y uno de los que más me gustó especialmente porque estuvo allí, pasé mucho frío, pero mereció la pena. El programa de las apariciones en la carretera, ese sí que me dio miedo, la verdad está ahí fuera, nos dice otro amigo desde Burgos. Jesús es de Barcelona, no puedo elegir, ya que todos son muy interesantes. Si no fuera por vosotros, ¿cómo íbamos a enterarnos de todo esto? Gracias y feliz Navidad. Para mí los mejores programas han sido La Alerta, Misterios en Galicia, Misterios en Canarias, Viandas y apariciones en la carretera, nos dice Javi de Coruña. Óscar de Manresa, todos los programas han sido magníficos, pero lo mejor las psicofonías y las caras de Belmez. Para mí el mejor programa, el de Vitoria desde el Palacio de Congresos, fue impresionante, nos dice Jonathan desde Vitoria. El mejor programa fue el directo desde Toledo, psicofonías incluidas, nos lo decía José Carlos desde Alcázar de San Juan. Bueno, todo tipo de opiniones. Katia estará enseguida con los tres ganadores de la fiesta del misterio. Santiago, Fran, Carmen, misterios también, que yo lo decía porque hay sitios que me parecen, Viandas, Cortijo Jurado, que igual luego no sabemos nada más o que las investigaciones realmente no arrojan nada, ¿no? Santiago, tú a lo largo de este año has estado, bueno, pues en tu mundo también siempre cercano a la conspiranoia, por eso tu libro Top Secret. ¿Tú destacarías algo concreto del 2004? O algo que quizá en el 2005 tenga que estar la gente de Milenio precisamente atenta, casi haciendo un poco de profeta? Pues posiblemente en el 2005 los temas sobre todo de temática de conspiración que más estén de moda sean, aparte de todo lo relacionado con sociedades secretas, Illuminati, vamos a tener Illuminati masones, para rato, ¿no? Bilderberg y todos sus primos y convecinos, pues sobre todo van a empezar a preocupar, porque saldrán noticias, y eso ya han empezado a salir muy preocupantes, los temas que atañen a la privacidad y a la intimidad de las personas, a cómo nuestros datos viajan impunemente por toda esa historia. Exactamente, y son utilizados pues para hacer perfiles, por Dios sabe qué agencias gubernamentales de este gobierno o de gobiernos extranjeros, y todo eso pues va a empezar a, yo creo, ¿y cómo se meten en nuestros ordenadores con programas espías, por ejemplo? O sea que el misterio de la privacidad y del espionaje va a ser para ti, ¿crees que uno de los top 10 del próximo año? Sí, seguramente a medida de que se vayan destapando escándalos, es decir, igual que hay un importante avance tecnológico para espiarnos, la gente, los aficionados a la informática, los mal o bien llamados hackers, también cada vez tienen más herramientas para contraatacar y descubren cosas que otros quisieran que estuvieran ocultas. Según se vayan descubriendo estas cosas, pues yo creo que
que el interés de la gente se va haciendo cada vez más consciente de que, bueno, de que aquellas telepantallas desde las que nos vigilaban en la novela 1984, pues no empiezan a no ser tan quiméricas, efectivamente. Qué curioso, Santiago. Fran, desde otro punto de vista, otra óptica, ¿algún fenómeno que haya que estar expectante ante el 2004 o algo que destacar perfectamente de ese año, del 2004 ya pasado? Bueno, escuchábamos cortijo jurado, ¿no? Bueno, recordar que cortijo jurado es una propiedad privada, lo dijimos hasta la saciedad, y para que la gente no vaya allí, se salte todas las normas y se cuele y tenga problemas, serios problemas. Yo diría que atentos a las casas encantadas. Viandas va a volver a dar noticias, ya veremos a ver lo que cuenta José Manuel García Bautista, que hay que aprovechar para saludar desde aquí. Han cambiado todos los empleados y hay supuestamente nuevos fenómenos, ya veremos a ver qué pasa. Hay 2 o 3 casos de casas encantadas en diferentes puntos de la geografía española que estamos investigando con fuerzas de seguridad del Estado implicadas. ¿Expedientes X? Sí, entendiendo por expediente X la intervención de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, expediente X. Y sobre todo hay que seguir mirando al cielo. El cielo está lleno de enigmas y hay que saber qué pasa en nuestros cielos, porque el fenómeno OVNI está más vivo que nunca. También hay que seguir yendo a los sitios para descubrir fraudes, porque al igual que hay muchas casas encantadas, y sobre todo, también hay gente que se dedica a hacer casas encantadas. Es decir, gente que se dedica a hacer gente que se dedica a hacer casas encantadas porque el ayuntamiento le cambió de casa, porque se le ha dado esa casa, por ejemplo, porque a su pueblo se hable de él en programas como Milenio 3 y vaya la gente en peregrinación como ha pasado en otros sitios. Hay que estar atentos a eso, porque nos las están intentando colar y muchas veces. Ya lo sé, Karen. Decía un mensaje de un SMS que decía, ya está, Carmen y el peregrino van a discutir. No, empezamos en 2005 y además vamos a estar unidos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no hay que perder nunca el rigor a la hora de investigar y ese sano escepticismo. Y hay que contar lo que fueron grandes fraudes, grandes estafas, incluso asesinatos, y ser lo más riguroso posible, porque siendo nosotros rigurosos, toda la gente que nos escuche tendrá la mejor y la mayor información. Qué bonita música, que además creo que da positividad. Hemos empezado esta noche especial de Nochebuena con ella y vamos a acabarla igual, deseando todo lo mejor para este futuro tiempo que se avecina. Katia Rocha, vamos con los 3 ganadores, ¿te parece? Vamos, de esa cesta del misterio. Todo lo que tiene la cesta, porque yo creo que los oyentes no se han hecho una idea. Bueno. Un CD con los 150 programas de Milenio 3, uno de los CDs que tenemos de programas. Sí. Un CD con las músicas, otro CD con dramatizaciones y los cuentos de hoy. El libro de la noche del miedo, editado por Edad, La Sábana Santa, Top Secret y Casas Encantadas. Los 4 están editados por Edad. Y de mi parte, unos bolis y unas pegatinas de la serie. ¿Quién ha ganado? Venga, Katia, los vamos ganadores. Con ello. Esta noche especialísima. En primer lugar, un chico que me ha dado un poco de pena. Se llama Nacho Martín, está de aparcacoches en un bar de copas de aquí en Madrid y dice que está pasando mucho frío y que está escuchando por auriculares. Pues Nacho, la máquina le ha concedido una... Otro oyente. Cesta del misterio. Aquí en Euskadi es el que nos leía el tema del Olenchero. Bueno, pues se llamaba Dani Pérez, que nos decía lo de Zorionak eta Ute Berrión. Os lo he dicho muy bien, pero bueno, para Dani Pérez, otro de los mensajes, otro de las cestas de Navidad ganadores. Y por último, para Rocío Mena, que no sé desde dónde escribe este mensaje, pero que nos decía felicidades a todo el equipo, es un gusto pasar estas Navidades con todos vosotros. Así que nada, Rocío Mena, lo que no tenemos es su dirección, así que nos reenvíe otro correo, esta chica Rocío Mena, con su dirección. Bueno, mira, dime. Un mensaje que define muy bien una cosa, lo que ha sido el año de Milenio 3. Soy Jesús, 1000 historias escuché, 1000 programas añoré, 1000 sustos recibí, 1000 noches en vela viví, pero nunca olvidaré el programa que descubrí, Milenio 3. Qué bueno. Uy. Bonito, Precioso, Jesús. Santi, Francisco, Antonio, ¿cómo estás? Por supuesto aquí acompañando a Santiago Camacho, Katia, Carmen. Ha sido un placer, una noche buena distinta, hemos hablado para mucha gente. No se puede uno imaginar... ¿Qué corto se ha hecho? Sí, la cantidad de gente que escucha la radio un día como hoy, parece mentira. Uno se puede sentir afortunado. Y que tenemos un especial el domingo a las 10 de la noche. Otro especial de Milenio 3 para seguir con estas Navidades mágicas. Resumen del año. Y escucharemos a Santiago y escucharemos a Francisco con intervenciones gloriosas. Ha sido un placer y es una felicidad poder estar en este momento de esta manera lanzando este tipo de mensajes. Milenio 3. Gracias a todos, amigos.